Ahora pasamos al último disertante de la tarde, que es el doctor Gabriel Gondolesi, que es, como dijimos, jefe de trasplante de la unidad de la Fundación Favaloro, quien nos va a hablar del rol del cirujano, si lo mejor para estos pacientes es la cirugía o el marcapaso o el trasplante, y en este caso, en quiénes y cuándo. Muchas gracias, doctor Gondolesi, adelante. Bueno, creo que primero quiero agradecer a la mesa por haberme invitado y tengo varios desafíos. Primero, soy el último que habla. Espero poder mantener la atención. Y el tercer desafío es que lo que hemos visto en la charla es lo que pasa en la práctica clínica. Habitualmente los clínicos tardan meses en encontrar un diagnóstico como este y quieren que en 10 minutos yo lo solucione, y no se puede. Así que me voy a tomar, tratando de respetar el tiempo posible, les quiero agradecer a todos estar acá y tratar de explicarles algo que creo que la última diapositiva que nos mostró el doctor fue claro y explica un poco esto. Cuando uno tiene que entender la pseudoobstrucción crónica intestinal y empieza a leer, y hoy sabemos que el Google y los buscadores hacen que los pacientes tengan acceso a la información médica a veces más rápido que los propios médicos, nos encontramos con algo que es bastante depresivo. Si alguien lee y dice que, primero, la pseudoobstrucción crónica intestinal es una enfermedad frecuentemente no diagnosticada en forma y en tiempo oportuno, que además no hay cura y que las estrategias para manejarla son múltiples y no específicas, claramente uno empieza a deprimirse, no solo como paciente, sino como médico. Y este es el cuarto objetivo que tengo en esta charla, que es tratar de revertir esto, y lo van a ver en la última diapositiva. Es claro que la pseudoobstrucción crónica es una enfermedad rara, pero como se mostró también en la última diapositiva, es un trastorno de la motilidad caracterizado por la incapacidad de propulsar el contenido en ausencia de obstrucción. Los trastornos mótiles son comunes, sí, pero rara o menos común es el grupo heterogéneo de desórdenes que hoy constituyen la pseudoobstrucción crónica intestinal y que muy bien se explicaron en la pirámide previa. Los síntomas del paciente van a depender claramente de la extensión de la enfermedad, y para nosotros que nos toca ver los pacientes que llegan al extremo último, es decir, la pseudoobstrucción crónica con insuficiencia intestinal, podremos ver que no es más que el compromiso que se debe a el componente quizás importante del intestino, que es justamente el neuromuscular, el compromiso del motor propulsor. Aquí no tenemos compromiso de la superficie absortiva, pero sí estos pacientes terminan teniendo en muchos casos compromiso del flujo porque volvulan, y terminan teniendo compromiso de la longitud porque son pacientes sometidos a cirugía. Claramente, cuando nos preguntamos por qué los pacientes tienen estos síntomas, la respuesta más clara la encontramos cuando tenemos que operarlo. Es muy distinto ver un intestino delgado normal y un intestino delgado con pseudoobstrucción crónica intestinal. Esta imagen es la que no tenemos que olvidarnos porque es la que nos reflejan múltiples placas de abdomen que vemos sin terminar de entender qué es lo que tiene el paciente. Y el desafío nuestro es este, es lograr no solamente que un paciente pueda vivir, sino que pueda mejorar la calidad de vida. Esta es una misma paciente que fue diagnosticada a la edad de 5 años de pseudoobstrucción crónica intestinal y que llegó a sobrevivir muchos años con mejoría clara de la calidad de vida. Es un problema grande en una patología crónica que tiene un tratamiento médico crónico que depende de compliance de por vida, con ausencia de claros resultados a largo plazo y significativos riesgos en el curso constante de la enfermedad. Pero además debemos agregar algo importante: 46 años después de la descripción original, el tratamiento no ha variado, salvo por la nutrición parenteral total y el trasplante. Entendiendo esto, ¿cuál es la historia natural de los pacientes que tienen pseudoobstrucción crónica intestinal? 1/3 de los niños mueren en el primer año del diagnóstico. 30 al 50% de los pacientes requerirán nutrición parenteral total, lo que claramente es un impacto significativo en la calidad de vida. Es importante entender, además, que cuando uno los compara con los síndromes de intestino corto, la chance de que a largo plazo salgan de parenteral es mucho más baja para los pacientes que tienen pseudoobstrucción, es decir, mantendrán su estatus en nutrición parenteral total. Pero además, a largo plazo, la sobrevida en parenteral es peor que para otras condiciones, es decir, que tiene mortalidad asociada a la comorbilidad propia de la enfermedad, a la esclerosis sistémica, a la vejiga neuropática, a la rotación, al vólvulo, a la isquemia, a las cirugías, a las inmunodeficiencias.
además de la mortalidad propia de la nutrición parenteral total. La mayor parte de los pacientes agregan, además del síndrome de la pseudoobstrucción, los propios de haber sido operado. Claramente, si un paciente normal es operado y la causa más común de reoperación es la cirugía previa por bridas, ¿qué esperamos que pueda tener alguien que además tiene un intestino que no se mueve? A esto se suma algo que se llama calidad de vida. Y un reciente trabajo publicado por el grupo de Pittsburgh sobre insuficiencia intestinal muestra que el 86% de los candidatos, de los cuales la mayor parte son pacientes que tienen dismotilidad, tienen algún criterio del DSM-4 para trastornos psiquiátricos, 60% de causa psicosocial, y entre ellos los que más los afecta es la compliance al tratamiento, la necesidad de parenteral y las limitaciones financieras propias de no poder desarrollarse económicamente. Cuando uno habla de esto y suma el impacto de los resultados, quiero destacar este trabajo que es de producción nacional, fue hecho por el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en el que muestra 12 pacientes pediátricos con una edad media de 88 meses, 50% en debut neonatal, 8 de 12 recibieron parenteral por más de 6 meses y que nos cuenta qué pasa y por qué se los debe operar. 92% de los pacientes fueron operados. Se les hizo 30 cirugías, 2.5 por paciente. Ahora, ¿cuál fue la causa de la primera cirugía? La sospecha de obstrucción en 11 de 12 pacientes. Es decir, que seguimos equivocándonos en no diagnosticar los pacientes. La gastrostomía se indicó en 25%. Hubo una mortalidad global del 33%, lo que reafirma lo que decía previamente, pero quizás lo más importante es que cuando uno habla que si a esto se le suma la falta de autonomía digestiva, el más pronóstico es del 67%. Por eso hoy tratamos de ver en esta charla, y es el tema que me tocó a mí discriminar, a ver qué posibilidades quirúrgicas tienen estos pacientes, en quién y en cuándo indicarla. Vamos a empezar entonces con cuáles son los pros de la cirugía. ¿Operar a estos pacientes tiene pros? Sí. Mejorar la calidad de vida, asociada a la distensión abdominal, los vómitos o al uso de sonda nasogástrica y sus complicaciones. Tiene el objetivo de poder realizar enemas anteroras en alguno de ellos, reducir el sobrecrecimiento bacteriano, mejorar la acidosis láctica o evitar la tolerancia, evaluar la tolerancia a la alimentación trans-yeyunostomía. Pero también tiene contras, tener una cirugía, y generalmente es una más, no la primera. Convivir con un tubo de gastrostomía y o iliostomía y sus manejos y complicaciones, porque no olvidemos que colocar un tubo no está libre de complicaciones. Incrementa la contaminación cutánea y las opciones de infección asociada al catéter, lo cual afecta la sobrevida alejada en pacientes con nutrición parenteral total. Por eso hoy tenemos que plantearnos cuál es la cirugía, y la misma va a depender de la extensión de la enfermedad. En primer lugar, la cirugía que claramente está indicada es aquella en la que tenemos que hacer biopsias diagnósticas. Ahora, hoy en día, lo que se debe reforzar es la posibilidad de hacerlo en forma laparoscópica. Le sigue, y por indicación, las cirugías de decompresión, gastrostomía, gastroseyunostomía o iliostomía, aunque hoy hay papers recientes que empiecen a hablar, y ya vamos a discutir en detalle, la posibilidad de hacer una enterectomía subtotal o total en estos pacientes. Y más aún, hoy, muchos procedimientos ya se están haciendo en forma endoscópica, lo cual es muy bueno porque nos evita tener que operar a un paciente. Ahora bien, ¿qué pasa con resultados a largo plazo? Y ya habiendo visto lo pediátrico, le contamos algo de los adultos. En un seguimiento de 8 años de 51 pacientes adultos, 84 de los pacientes que tenían pseudoobstrucción requirieron cirugía. 3 más menos 3 por paciente. 37 alcanzaron condición de intestino corto. En otro grupo, con 63 adultos, 100% de los pacientes con pseudoobstrucción fueron operados y la morbimortalidad postoperatoria fue del 58%, 17% requirieron cirugía, y lo que es interesante es que cuando uno hace una curva de sobrevida libre de cirugía, 66% de los pacientes a 5 años fueron reoperados. La mortalidad postoperatoria fue del 8%. Por lo tanto, hoy hay una recomendación clara que es evitar la cirugía siempre que fuese posible. La enterectomía subtotal aparece como una opción terapéutica en estos pacientes y claramente está indicada en aquellos casos que tienen refractariedad al tratamiento médico. Se debe dejar un remanente intestinal de 10 a 50 centímetros con una anastomosis yeyuno-colónica. Hay series que, como bien se dijo antes,
tienen escasos números de pacientes, y esto lo vamos a seguir viendo en esta charla, 5 a 8, logran mejorar los síntomas obstructivos, restituir la ingesta, reducir la frecuencia de la parenteral, y todos los pacientes coinciden que tienen significativa mejoría en la calidad de vida. Ningún paciente de esta serie requirió reoperación y no hubo mortalidad posoperatoria. Por lo tanto, si bien las series son pequeñas, creemos que este es parte del camino que debemos seguir. Marcapasos, por suerte, hubo 2 charlas previas, la anterior y una ayer con el doctor Lumi, que me permiten tener que tratar de omitir este tema, porque claramente, si bien fue propuesto en el 63 y hoy tiene aplicabilidad clínica en la gastroparesia y tiene habilidad clínica en los pacientes con constipación, el uso de electrodos intestinales que haya propuestos intraluminales sigue siendo algo de investigación y de ausencia en la aplicabilidad clínica. Cuando seguimos entonces pensando indicación de cirugía, es claro que hoy la indicación es cuando hay que hacer diagnóstico o cuando hay refractariedad a tratamiento médico. Trasplante. El trasplante es una opción y ha sido considerada la única opción o la única alternativa terapéutica, para pacientes en los que se considera que el trasplante es la única posibilidad de cura. Ahora bien, cuando uno piensa trasplante por calidad de vida, ¿es una opción? En una reciente encuesta hecha por nuestro centro a 22 centros del mundo, pudimos aprender que de 374 pacientes trasplantados, por calidad de vida hubo 17, 4.5%. Aislados o multiorgánicos inclusive, y la indicación propuesta fundamental fue la pseudoobstrucción crónica intestinal. Ahora bien, ¿qué pasa con la pseudoobstrucción y el trasplante? Como hablamos de la cirugía, tiene sus pros y sus contras. Los pros, que los pacientes considerados para trasplante son considerados buenos candidatos porque tienen dominio abdominal, permanecerán menor tiempo en lista y tienen anatomía vascular intacta, lo que permite hacer un trasplante portomesentérico. Pero también tiene sus contras. Tienen mayor frecuencia de complicaciones asociadas a la parenteral, tienen mayor índice de fracaso, lo que habla de mala compliance post-trasplante, tienen tendencia a tener mayor compromiso hepático, sobre todo los pacientes pediátricos, y no nos olvidemos que es una enfermedad multisistémica, a los cuales muchas veces hay que indicar un trasplante multivisceral. Por lo tanto, hoy, cuando se habla de trasplante, se maneja el siguiente algoritmo. Paciente con insuficiencia intestinal o pseudoobstrucción crónica con insuficiencia y nutrición parenteral que tenga insuficiencia hepática, se le deberá indicar trasplante hepatointestinal o multivisceral de acuerdo a los criterios del programa. Paciente con función hepática normal, se evalúa primero si es pobre candidato a nutrición parenteral total. Si el paciente no tiene compliance, será pobre candidato a trasplante y por lo tanto hay que optimizar la parenteral total, no trasplantarlos. Si el paciente es buen candidato a nutrición parenteral total, pues bien, en ese caso se le indicará o un trasplante de intestino aislado o un multivisceral modificado de acuerdo a la indicación propia de cada paciente. ¿Qué marca la diferencia entre un multivisceral y un aislado? Y en general lo marca esto, una manometría anormal. Si el estómago tiene problemas claros de vaciamiento gástrico, hay que indicar un método que vacíe el estómago, por lo que muchos programas tendemos a trasplantar intestino aislado con una gastroenterostomía en el momento de la cirugía o indicar en su defecto el multivisceral modificado y que cualquiera de los dos llevarán a reconstituir la curva de vaciamiento hasta lo normal. Estas curvas corresponden a un paciente que recibió un trasplante de intestino aislado. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia del mundo en trasplante intestinal por pseudoobstrucción crónica? Pittsburgh publicó allá por el año 99, fíjense los números, una serie de 27 pacientes evaluados, el centro que más trasplantó en el mundo, 8 trasplantados, 7 combinados o multiviscerales y un aislado, es decir, ellos tienen la tendencia a trasplantar todos los pacientes con estómago, 5 vivos, 3 muertos a la publicación de este paper. Miami, por su lado, con una visión similar sobre 16 evaluados, trasplantaron 17 multiviscerales. La sobrevida reportada por ellos a 2 años fue del 78%. El grupo de Bolonia, en Italia, publicó una serie de 6 pacientes trasplantados, 5 intestinos aislados, un multivisceral.
Su centro, como el nuestro, contempla mejor la opción de brindar un procedimiento de vaciamiento que el trasplante propiamente dicho. 5 vivos al final del seguimiento del estudio, 2 pérdidas del injerto. Omaha, Nebraska, que tiene una visión similar, de 8 pacientes trasplantados en 6 años, 6 fueron aislados, 3 combinados, 1 fue un retrasplante, 5 vivos de 8, todos sin nutrición parenteral total. En el año 2004 yo presenté mi primera experiencia en Mount Sinai sobre 69 trasplantados, 10 por pseudoobstrucción, 8 fueron aislados, 2 hepatointestinales y al final del seguimiento con 34 meses, 7 estaban vivos, todos en nutrición enteral. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en Fundación Favaloro? Desde el año 2006 al 2013 ya hemos visto 29 pacientes con pseudoobstrucción crónica intestinal o enfermedad de Hirschsprung, 17 pediátricos, 12 adultos. Si nos limitamos a la pseudoobstrucción, verán que 6 pacientes fueron pediátricos, 10 adultos. Cuando hablamos de Hirschsprung podrán ver que la mayor parte de ellos fueron pediátricos, pero hay muchos pacientes con Hirschsprung que llegan a la adultez. Del grupo de pacientes con pseudoobstrucción propiamente dicha, 15 estaban en nutrición parenteral total. Y podrán ver que del total, solamente en 5 pacientes, 17%, indicamos cirugía, es decir, siguiendo los planteos que hemos hecho previamente. Y de estos, 2 recibieron trasplante de intestino aislado, y del total, considerando los Hirschsprung pediátricos adultos, 5 más, es decir, 7 pacientes fueron trasplantados. Es decir, 24% del total fueron trasplantados con sobrevida post-trasplante de 73% a 3 años de seguimiento medio. Es decir, que las opciones quirúrgicas son claras. Hoy, en pacientes con pseudoobstrucción deben ser vistos en forma multidisciplinaria. La cirugía limitada al diagnóstico, la mejoría de calidad de vida o en los pacientes que tienen refractariedad al tratamiento médico o complicaciones propias de la cirugía. Un paciente que volvula, claramente hay que operarlo. La opción del marcapaso aún está en fase de investigación y el trasplante es la única alternativa curativa. Si bien puede indicarse por calidad de vida, la indicación primaria debe ser todavía las complicaciones vitales asociadas a la nutrición parenteral total. Pues bien, dicho esto, como se dijo en la charla previa desde el doctor Solar y en el Congreso, esperamos que todos ustedes sean parte de nuestra actividad internacional del 2015 y habiendo terminado la charla lo más rápido que he podido, espero haber logrado convencerlos en contra de la segunda diapositiva y que como esta persona todos quieran comprar un intestino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Condolesi. Realmente muy linda su exposición.